Señor es nuestra caridad. Dios pone el cielo de felicidad. Eres tú, José, tu esposa es María. Entren peregrinos, no los conocía. ¿Te puedes presentar? Mi nombre es José Luis Cabrera. Okay. No sé, soy mexicano. Intenté cruzar la frontera en el 2015. En 2 ocasiones no lo conseguí. Y gracias a esas 2 cruzadas estuve 1 año en detención en el CCA de Florence. La experiencia más que me marcó un poco más fue en el desierto de Sonorita. Ese fue en noviembre, exactamente el 7 de noviembre del 2016, cuando intenté cruzar por segunda vez. No, perdón, fue el 2015. ¿Y por qué? Pues venía huyendo de la violencia en el lugar de donde soy. Me marcó más porque no caminé mucho, porque hay mucha gente que camina semanas, se pierde en el desierto y pasa muchas cosas. Afortunadamente, traía lo necesario para sobrevivir. Bueno, yo pensé que era lo necesario y todo, ¿no? Pero hay en el camino a 5 horas de la línea, de donde está el cruce, la línea divisoria de México y Estados Unidos, a 5 horas que yo caminé, encontré un migrante deshidratado y perdido, que ya tenía 1 semana caminando. Y a 5 horas, o sea, te quedas y dices, ¿qué le pasó? ¿Por qué tenía 1 semana caminando y estaba a 5 horas de la línea y a escasos 2 kilómetros de una carretera que sube a un lugar que se llama El Ajo? O sea, es algo ilógico, pero pues regularmente eso es muy común en el desierto. Lamentablemente pues me detuvo la migra. Ahí me di cuenta que no escatiman en recursos. Nos siguieron con perros, cuatrimotos. En la mañana, como a las 8 de la mañana, vi una avioneta muy alta. Pensé que era, no sé, cualquier cosa menos de la migra. Resulta que ellos fueron los que nos vieron, una avioneta, que apenas si la veías en el cielo. Después de eso llegó un helicóptero. O sea, dices, gastas demasiado dinero para detener a simples personas que buscan una mejor vida o cambiar el estilo de vida o que huyen de la violencia. Y de ahí pues me encontré con algunos agentes de migración que son, no sé si lo hacen a propósito, porque tienen tienen que ser así, pero algunos de ellos sí son muy prepotentes con uno, tratan de humillarte, otros te tratan bien. No sé si es su papel que uno tiene que ser malo y el otro bueno. Unos no te ofrecen ni un vaso de agua. Al migrante que iba con nosotros, que nos encontramos, también lo subieron a la perrera. Nosotros le decimos perrera. Lo subieron a la perrera. El muchacho estaba, los labios todos morados, temblaba, no podía agarrar una botella de suero que le di. Y un negra decía, ahí hay agua, si quiere que tome. Y aventándonos. Y el otro, no, el otro muy amable le dije, oye, me das un suero de los que venían en mi mochila. Ya los vas a tirar, pero él lo necesita. Y el otro sí me lo dio muy amable, o sea, hay contraste ahí, pero no sé si sea que lo hacen a propósito o es un papel que tienen que llevar cada uno. De ahí nos llevaron
como a, ¿qué serán? No recuerdo la carretera, pero es una carretera que viene de Sonoita, que va hacia Tucson, creo. Y hay como un retén de migración y ahí tienen oficinas. Ahí nos encerraron, éramos 5 personas. Ahí me tuvieron, a todos se los llevaron, a mí no. Porque a mí me querían poner como que, porque yo tenía 2 semanas que había salido de detención y me volvieron a detener. Entonces creyeron que yo era un pollero o un guía. Y ahí me tuvieron y me llevaron a una corte en Tucson de criminal. Entonces, cruzaste, esta es tu segunda vez de cruzar. ¿Tu primera vez qué pasó? La primera vez fue en Agua Prieta. Y pues ahí fueron 4 horas las que caminé, prácticamente no fue mucho. Fue algo, pues, se me hizo algo muy normal. No vi, bueno, los únicos agentes que me encontré fueron los que nos detuvieron. Ya ni corrimos, ni hicimos por correr. Pero esa no, en esa ocasión no quedé tan como marcado, como que mi mente iba más concentrada de que si me detienen bien, me tienen que soltar, no he cometido ningún delito. O sea, no pasa nada. Y la segunda vez iba ya con el temor porque ya había estado algún tiempo en detención. La primera vez me dejaron 11 meses y la segunda vez me dejaron 30 días. De hecho me querían dar 6 meses, pero no firmé y al último optaron por darme 30 días. Y de toda esta experiencia, ¿cuál es tu reflexión sobre la patrulla fronteriza, de lo que hace en el desierto y también en la manera que trata uno en los centros de detención? Pues el centro de detención, en algunos lugares hay gente que es muy, muy racista, se siente, o los guardias que están ahí. Hay unos que te humillan, te tiran tus cosas. Si guardas un pedazo de pan porque te da hambre tarde, te lo tiran. Literalmente lo escondes abajo de la cama. No sé, en ocasiones uno recolecta bolsas de basura para hacer manualidades. Y si un agente de estos que son un poco fuertes te llega a ver esas cosas, te las tiran. Y tú, impotente, como diciendo, es lo único que puedo hacer aquí, ¿me lo vas a quitar? Pero sí, hablan español, pero te dicen, no hablo español. Y se le ve, como decimos nosotros mexicanos, se le ve más el nopal más marcado que a mí, pero él no habla español, ¿no? Y hay otros que son unas personas muy humanas, platican con uno. Hay unos que son güeros, de ojos de color, y son los que te tratan mejor. Y el que tiene raíces hispanas es el que más te humilla, el que más te pisotea. Eso es lo que más duele. Gracias. ¿Hay alguna visión que te gustaría ver en cambios de política sobre el trato dentro del centro de detenciones o sobre el sistema de detención o a inmigración, las políticas de migración que impulsa a la gente a cruzar? ¿Cuál sería tu visión? Para empezar, yo creo que deberían de dejar de, por ejemplo, para empezar en nuestro lugar de origen, dejar de haber tanta violencia. Obviamente nunca se va a terminar, ¿no? Pero pues tratar de evitarla para evitar que la gente salga huyendo. Sobre migración, yo creo que migración debería de dejar de tratarnos como delincuentes. Porque hay mucha gente que tal vez son delincuentes, pero hay muchos que no. A ellos a veces no les importa si la mujer va embarazada, si van niños. Así seas niño, te esposan. O sea, ahí, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde queda tu dignidad como ser humano, como persona? Ahí todo se pierde.
Ahí te das cuenta que el que puede más es el que tiene más dinero. Yo así he notado que Estados Unidos es, tengo dinero, tengo poder y hago lo que quiero y violo los derechos humanos como yo quiera. Al cabo nadie me dice nada porque yo soy el que más puedo. Así lo siento y así lo veo. Gracias. ¿Alguna otra cosa para cerrar? Hay tantas cosas, pero pues yo creo que es mejor así. Gracias, Luis. I got to the border at Reynosa in the month of August. And when we arrived there, they had enough water to be able to give us water. They had energy drinks, among other things. And in fact, they wouldn't even let us get close because they saw us like the virus incarnate. And I had my vaccination card, and I also had a COVID test on top of it. Every 15 days, I was getting tested, and they wouldn't let me show it to them. So in that moment, we received rejection, we received discrimination, abuse, and above all, when I was denied the right of asylum, it was a complete denial of my rights, the rights of myself and of my family. Then they separated us, and then they expelled me without any kind of information, without any kind of concern, to Mexico, where I was left to the mercy of what would happen to my life. God of justice, voices cry out in the desert. The voices of migrants who died as a result of policies that forced them to make the dangerous trek between ports of entry. We sing O Come, Emmanuel as we gather around our Advent wreaths, but then say, go away to the holy families waiting at the border. While we proclaim with our lips that we welcome the coming of Christ, we reject those who are knocking at our door. Migrants seeking refuge are met with hostility rather than hospitality, expelled rather than embraced. I was a stranger, and you sent me back over the border and drove me into the desert. Last week, Pope Francis referred to the Mediterranean Sea as a grim cemetery without tombstones for migrants crossing from North Africa to Europe. The desert is also a grim cemetery for those who cross the U.S.-Mexico border. Strewn across the cemetery are the sacramentals they left behind: prayer cards, rosaries, photos, a child's sock, a worn shoe, all bearing witness to a world awaiting justice. Replace our hearts of stone with hearts of flesh, and make straight in the desert a highway for our God, the God who waits, the God who walks with migrants. Amen.